Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El propósito de la ley. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la cruz de Cristo, de ninguna manera puede ser predicado soslayando la importancia y la trascendencia de la ley de Dios. No podemos predicar un Evangelio cruzcéntrico, cristocéntrico, dejando fuera la ley de Dios. No podemos olvidarnos de la ley de Dios como si fuese un traste antiguo que guardamos en el baúl de los recuerdos. El apóstol Pablo nos recuerda la importancia de la ley de Dios, la trascendencia que tiene, porque nos señala, por un lado, lo perjudicial del pecado, nos señala lo terrible, lo cruel y lo complejo del pecado, pero también nos señala el camino a la cruz, el camino a Cristo. Yo quiero leer Romanos capítulo 7, versículos 12 y 13, para que pensemos por unos minutos en esta tremenda importancia y en esta tremenda transversalidad que tiene la ley. Dice la palabra del Señor así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol Pablo nos menciona en estos dos versículos la importancia de la ley y también nos vuelve a plantear la pregunta que plantea en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿La ley es pecado? Aquí la plantea de otra forma. Aquí está esbozada la pregunta desde otro prisma, pero es la misma pregunta. ¿La ley es pecado? En esta ocasión, mientras estamos mirando los textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que lo que dice Pablo es que la ley no es pecado, sino que la ley en realidad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, que no podemos desestimar la ley de Dios, que no podemos quitarle la importancia y el valor que tiene. Predicar el Evangelio es incluir en esta predicación la ley de Dios. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 20, nos enseña que aún la ley siendo buena, la ley no nos permite de ninguna manera a ningún ser humano obtener la salvación. El hecho de que la ley revela, magnifica, amplifica el pecado, también magnifica la importancia de la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es la maldición de la muerte espiritual. Por eso, aunque la ley revela, incita y condena el pecado y trae muerte al pecador, no hace de la ley algo inherentemente malo. La ley no es mala. Insistimos, el apóstol Pablo dice que la ley es buena, que el mandamiento es santo, que la ley es justa, es buena. La ley en sí misma, inherentemente a ella, en ella no hay maldad. Claro que la ley viene, denuncia el pecado, sentencia el pecado, y la maldad está en el pecado y en aquel que infringe el pecado. Cuando una persona es enjuiciada o sentenciada por algún delito, no existe falla en la ley. No es la ley la que está fallando. Tampoco están fallando aquellos que tienen la responsabilidad de defender la ley. Estoy poniendo un ejemplo en esto. El que ha fallado es aquel que ha delinquido contra la ley. El delito mismo es la falla. Entonces la ley en sí misma, en forma intrínseca, no es mala. La ley de Dios, vuelvo a decir lo que dice Pablo, dice, y el mandamiento, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que dice la palabra con respecto a la ley. No podemos mirar la ley
con cierto desprecio, con cierto desdén, porque la ley, la predicación de la ley, va incluida en la predicación del Evangelio. Un evangelio de gracia predicado fidedignamente nos va a tener que hacer plasmar la ley en las palabras de la predicación para que el que está oyendo pueda ser enfrentado a la ley, pueda ser enfrentado a esta manifestación de rectitud de Dios, para que el hombre entienda su culpabilidad y entienda lo terrible de su pecaminosidad. Ahora, la ley en sí misma, según lo que estamos leyendo, es buena. El quebrantar la ley, el infringir la ley, eso es lo malo. La ley es buena y cuando yo infrinjo la ley de Dios, eso es rebelión, eso es transgresión, eso es transgredir la ley buena de Dios, es transgredir el mandamiento santo, bueno y justo de Dios. Y esto debemos entenderlo. Lo maligno es la transgresión de la ley y el que transgrede la ley también es un maligno. Entonces, pretender sería totalmente necio, querido hermano. Usted que predica el Evangelio. Sería un error pretender predicar el Evangelio quitando el peso que tiene la ley, porque la ley de Dios está puesta para revelar el carácter de Dios, el carácter justo, el carácter santo de Dios. La ley de Dios no salva, lo hemos dicho. Lo dice Romanos 3, capítulo 20, que después lo vamos a leer. Pero la ley revela el carácter de Dios. No es la ley lo que causa la muerte espiritual, es el pecado. La muerte espiritual es consecuencia directa del pecado, no es la ley. No puedo atribuirle maldad a la ley porque no es por culpa de la ley que el ser humano está muerto espiritualmente. El ser humano está muerto espiritualmente porque él en teoría y en práctica es un pecador. Entonces lo que causa la muerte espiritual es el pecado. La ley revela el pecado para que el pecado pueda mostrarse, para que el pecado pueda aparecer, para que el pecado pueda ser amplificado, magnificado, para que yo pueda ver mi propia pecaminosidad, para que el ser humano pueda ver su propia pecaminosidad. Enfrentarse a la ley de Dios es enfrentarse a un espejo que va a mostrar todo lo defectuoso y todo aquello que está infringiendo la ley de Dios y todo aquello que está atentando contra el carácter santo, justo y recto de Dios. Debemos entender que esto es el espíritu de la Escritura. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo, esto es lo que plantea el Evangelio. Al producir el pecado, la muerte espiritual, por medio de lo que es bueno, el carácter mortífero del pecado queda expuesto por la luz que refleja la ley de Dios. La ley de Dios es la luz de Dios y esta luz va a venir y va a mostrar la pecaminosidad del hombre. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio no podemos decirle al hombre que solamente Dios lo ama y Dios lo ama y Dios lo ama, porque esto es de alguna forma torcer la verdad de Dios. Tenemos que decirle al hombre la condición en la que él está delante del Dios santo, justo y recto. Tenemos que decirle al hombre lo que Dios demanda del hombre y tenemos que decirle al hombre que el hombre es totalmente incapaz. El hombre tiene que darse cuenta por la revelación de Cristo que es totalmente incapaz de satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. La única forma que él tiene de que Dios pueda quedar satisfecho frente a su pecaminosidad es que el hombre arda en las llamas eternas por siempre. Si no, hay que buscar otra vía. Y el hombre no puede provocar, ni promover, ni proveer la otra vía. La otra vía solamente es provista por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo es la provisión de Dios. Cristo es el sacrificio que ha sido provisto por Dios para darle solución a este problema de enemistad del hombre con Dios, a este problema de estado de muerte espiritual en la que el hombre se encuentra. Ahora, querido hermano, la predicación de la ley es necesaria en la predicación del Evangelio, porque no va a ser hasta que los hombres vean su propio pecado frente al carácter santo y justo de Dios. No va a ser hasta que el hombre vea las dimensiones reales de su maldad, de
de su ignominia, de su rebeldía, de su transgresión. El hombre necesita que los ojos de su entendimiento sean abiertos y él pueda ver no solo la obra de Cristo en la cruz, pueda ver también su condición. De hecho, es necesario que él vea su terrible y depravada condición antes que pueda ver la obra de Cristo en la cruz. Porque si no ve la enfermedad, no ve la gangrena que tiene metida dentro, jamás se producirá dentro de él la necesidad de médico, la necesidad de salud. Y la salud va a venir solamente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta que los hombres no vean su propio pecado frente al carácter de Dios y no vean las dimensiones reales que tiene su pecado, no verán la necesidad que tienen que ser salvados del pecado en el que se encuentran, de las consecuencias del pecado que es la culpa, que tienen que ser salvados de la ira de Dios, porque la ley de Dios le va a mostrar al hombre su pecaminosidad y lo va a enfrentar a la santidad de Dios. Y al enfrentarlo, querido amigo, querido hermano, al enfrentarte a la santidad de Dios, te vas a dar cuenta que estás bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Mientras no estés consciente de esta realidad, no vas a tener ninguna necesidad de ser salvado del pecado, de la consecuencia del pecado, de la ira de Dios y del juicio de Dios. Entonces el propósito de la ley al final es llevar a los hombres a Cristo, es enfrentarlos a la cruz, es enfrentarnos al trono de Dios delante del juez y que el juez le diga: ustedes están bajo juicio porque su condición es totalmente pecaminosa. Es llevarlos a Cristo. La ley quiere llevar al hombre a Cristo. ¿Para qué? Para que el hombre conozca a aquel que fue el único capaz de satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. Yo les decía al comienzo de este pequeño sermón que la ley es buena, el mandamiento es santo, es justo, es bueno, pero decíamos que en Romanos capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice que ningún hombre va a ser justificado a través de la ley. Quiero leer lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, a través de las obras de la ley, ninguno va a poder ser justificado. Es imposible tener salvación por medio de la ley. Porque la ley, querido hermano, querido amigo, está para revelar el carácter de Dios. Está para revelar la justicia, la santidad, la rectitud, la perfección, la magnanimidad y la gran majestad de Dios. Y cuando el hombre pecador se enfrenta a este carácter de Dios, a esta santidad de Dios, a esta justicia perfecta de Dios, realmente ahí y solo ahí cae bajo la conciencia provista por el Espíritu Santo, cae bajo la revelación provista por el Espíritu Santo de su real condición pecadora y le permite conocer su pecado. La ley entonces refleja el carácter de Dios, de manera que cada vez que el ser humano viola la ley de Dios, está atentando directamente contra el carácter de Dios. Cada vez que el hombre peca contra Dios, cada vez que usted y yo pecamos contra Dios, estamos atentando contra el carácter santo, el carácter justo, el carácter perfecto del Dios de los cielos. No podemos cumplir con las obras de la ley para poder ser salvos. Como revela Romanos 8:7, no podemos cumplir. El hombre está incapacitado de cumplir. El hombre pecador no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Eso dice Romanos 8:7. Entonces es necesario otro camino, es necesaria otra vía para que el hombre pueda experimentar salvación. Y esa vía la provee el Evangelio, la provee la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque la muerte de Cristo es una muerte vicaria, es una muerte sustituta. Esto significa que Cristo sube a la cruz tomando tu lugar. El pecador eres tú, el pecador soy yo. Y Él sube a la cruz tomando nuestro lugar y Él enfrenta la culpa de nuestro pecado. Él enfrenta la ira de Dios, Él enfrenta el juicio de Dios y Él recibe todo el castigo del Dios de los cielos
todo el castigo de la santidad y de la justa ira de Dios que aplasta a Cristo en la cruz. Y Cristo muere en tu lugar, y tú, por medio de la instrumentalidad de la fe, crees en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo, y por medio de esa misma fe tú eres declarado por Dios, el juez de la tierra, no culpable. Querido hermano, querido amigo, entonces tienes que entender que la ley de Dios revela el carácter de Dios. La ley de Dios no es mala, la ley de Dios es buena, justa y santa, y la ley de Dios nos conduce a Cristo. No podemos dejar de predicar el Evangelio sin exponer de manera fiel la ley de Dios, que va a revelar el carácter de Dios y que va a permitir que tú tengas un entendimiento claro de quién eres realmente delante de Dios y de tu terrible condición delante de Dios y de la urgente necesidad que tienes de ser salvado del pecado, de las consecuencias del pecado, de la maldición de la muerte espiritual, de la condenación eterna, de estar bajo el juicio de Dios y de estar bajo la ira de Dios. Dios bendiga tu vida en todas las cosas.